mandamientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Un gusto para mí, Lemuel La Rosa, saludarle y darle la bienvenida a otro encuentro grato con la palabra de Dios. Quiero recordarles que cuando ustedes nos escriben, cuando entran en contacto con nosotros y piden los libros, notas y bosquejos, ponemos su nombre en el sistema de datos y a partir de ese momento usted va a recibir 6 envíos trimestrales. El primer envío puede tardar unos 2 o 3 semanas aproximadamente, dependiendo del correo en cada país. Los siguientes envíos deberían llegar cada 3 meses a su domicilio. Cuando nosotros le vamos a mandar el último envío, le vamos a avisar que es el último para que usted pueda renovar su solicitud de recibir las notas y bosquejos o también renovar su nueva dirección, porque a veces uno se muda, se cambia de casa, quiere recibir en otra información de dirección sus libros, entonces sería el momento de hacer el cambio. Entre un envío y el otro esperamos que ustedes nos digan: he recibido las notas y bosquejos, estoy estudiando con ustedes, estoy escuchando en tal o cual emisora, en tal o cual horario, me resulta de ayuda, de bendición este programa. Esa forma de vincularse con nosotros nos ayuda para evaluar lo que hacemos y saber si estamos dando en el blanco, si le estamos ayudando. Entonces, por favor, escríbanos, tenga en cuenta esto, es muy importante para todo el equipo internacional. Algunas veces les he mencionado nombres de personas que trabajan en este equipo. Hoy quiero mencionarles a Erika, una mujer que tiene su corazón en el programa A través de la Biblia, que trata con la correspondencia, que hace mucho esfuerzo para contestar diariamente a cada uno de los que escriben. Damos gracias a Dios por Erika y pedimos que Dios la bendiga. Oren por Erika para que siga adelante con su ministerio en A través de la Biblia. Me llegó una carta de Jennifer, que nos escribió desde Panamá. Dice: Dios les bendiga a ustedes y a sus familiares. Muchas gracias, Jennifer, por este deseo. Dice: mi nombre es Jennifer Joe y le escribo desde la ciudad de Panamá. Los escucho en la 105.1 de Estéreo Vida. Este programa ha bendecido mucho mi vida. Tengo 1 año de haber conocido a Jesucristo como mi Salvador y he crecido espiritualmente con este programa de ustedes. Me encanta cómo explican cada uno de los versículos de la Biblia. Puedo entender mucho más y además espero que me envíen esas famosas notas y bosquejos que tengan de los programas. Estoy segura que van a ser de bendición. Hermanos, quisiera enviarles una ofrenda de amor. ¿Me pueden decir cómo hacerlo desde aquí en Panamá? Gracias doy a Dios por poner en cada uno de sus hijos el querer como el hacer. Dios
les bendiga. Saluda Jennifer desde Panamá. Bien, ya le hemos enviado la respuesta a Jennifer, le hemos indicado cómo puede hacer sus ofrendas y también le hemos enviado las notas y bosquejos que nos ha pedido. Gracias, Jennifer de Panamá, por escribirnos de esta manera. Apreciamos mucho su correspondencia y la de todos los que nos escriben. Ahora, antes de darle paso a Samuel Montoya, vamos a encomendarnos en las buenas manos de Dios en oración. Te pedimos, oh Dios, en este momento que nos guíes con tu poder espiritual, Santo Espíritu, con sabiduría, para que entendamos tu palabra. Y danos, oh Dios, tus fuerzas para que podamos tener la capacidad y decisión de aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y como decíamos en nuestro programa anterior, hemos dividido este capítulo en dos secciones principales. En primer lugar, el prólogo del Evangelio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en los versículos 19 al 51. El tema central de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan es el logos, o sea, el verbo o la palabra. Leamos, pues, los primeros 3 versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es llamado la palabra, el verbo, el logos. Este vocablo logos no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo Jehová. Él es el Jehová, Él es el verbo, Él es la palabra viviente, Él es el que es. El verbo o palabra es uno de los nombres más altos y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Este no es el logos de la filosofía griega, más bien, Él es lo equivalente a la palabra Jehová de las Escrituras hebreas, el verbo de Dios. Y fíjese usted cuán importante es el verbo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Jesús es el verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. En el principio era el verbo, dice el versículo 1. En realidad hay 3 principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 1, y se remonta hasta la creación del universo físico. No se puede poner fecha a este evento, y no estamos nada de acuerdo con alguien que trata de ponerle fecha. Es una tontería decir que todo comenzó allá por el año 4004 a.C., como algunos han afirmado. Lo que algunos científicos dicen, sin embargo, es tan tonto como eso. Descubren un hueso por allá en África y tratan de ponerle fecha y dicen que data de 2.000 millones de años. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que nosotros creemos es que la Tierra ha estado aquí por unos, trillones o quizás quintillones de años. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios haya estado haciendo en el pasado? Bueno, opinamos que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creemos que este universo ha estado aquí por mucho tiempo, y creemos que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear su universo. Ahora, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, Él ya era. Y note usted que la palabra usada aquí no es, sino era. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción que es continua.
Pues vuelve al principio, a la creación, a 2 o 3 billones de años o quizás mucho más antes. El Señor Jesús viene desde la eternidad y Él ya es tiempo pasado. En el principio era el Verbo. Si volvemos a hace billones y trillones de años antes de la creación, Jesús todavía sale desde la eternidad anterior. Por tanto, aquí tenemos un principio que en realidad no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar, ni formarnos una idea de ello. Él es el anciano de días, y su cabello es tan blanco como la nieve, y ya lo era hace billones y trillones de años. En aquel entonces ya era. En el principio era el Verbo. En el griego original son solamente 5 palabras, y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear esta frase. Así es que, con esta primera declaración tremenda, comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, la segunda declaración es esta: y el Verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús es diferente y distinto a Dios el Padre. No se puede identificarlo como Dios el Padre porque Él es con Dios. Pero alguien dirá que si Él es con Dios, entonces Él no es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también: y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho es que el griego es aún más específico que esto, porque en el idioma griego, la palabra que lleva importancia se coloca al principio de la oración. En el griego, esta frase se lee así: Dios era el Verbo. Y amigo oyente, eso es enfático. No se puede ser más enfático que eso. ¿Cree usted que se pueda negar la deidad de Cristo? Amigo oyente, no le es posible negar la deidad de Cristo. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa, han tenido que recurrir a un estratagema realmente diabólico y engañoso. Es la estratagema de publicar su propia supuesta traducción de la Biblia, en la que presentan su propio punto de vista, en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora, fíjese usted también que Jesús es el Creador. Los versículos 2 y 3 dicen: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se fija usted? Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Y ahora el versículo 4 dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora esto no significa simplemente que Él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en Él, pero el hecho es que los hombres necesitan de vida. Todos están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. Y permítanos citar ese pasaje. Dice allí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres necesitan, aún hoy en día, amigo oyente, es la vida. En Él, pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Jesús es la luz, y la vida, dice aquí, era la luz de los hombres. Ahora Jesús es contrastado con Juan el Bautista. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella. Continuemos con los versículos 8 y 9. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tenemos aquí una declaración tremenda, amigo oyente, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están en la luz. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Ahora, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es
alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre que sale a la luz del sol. Pero hay quienes están por allí abajo en sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. Es necesario venir a la luz. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta era la tragedia del mundo, y todavía es la tragedia del mundo hoy. El Creador bajó a esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce y le rechaza. Hay quienes limitan la declaración que leemos aquí en el versículo 11 que dice, a lo suyo vino, diciendo que significa que solo vino a la nación de Israel, a su propio pueblo. Pero nosotros creemos que abarca más, amigo oyente. Vino a su propio mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que Él hizo el mundo. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal de Él. Pero fíjese lo que dice aquí en los versículos siguientes, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabrita todos. Todos tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí, amigo oyente. Todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué les pasa? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, continúa el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca, los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Esto significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos. No se puede mediante algo que uno haga, es decir, las buenas obras. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación ni por el entrenamiento que uno tenga. Los cuales no son engendrados sino de Dios, significa que usted, amigo oyente, solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dirá allá en el capítulo 3 de este Evangelio, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es pues necesario ser nacido del Espíritu. Ya nos hemos fijado en 4 declaraciones que aparecen en los primeros 3 versículos de este prólogo. Y ahora encontramos 3 declaraciones aún más profundas en el versículo 14. Leamos este versículo 14 del primer capítulo de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, dice aquí. Y deseo que usted mire esta declaración por un momento. El filósofo griego probablemente estaría de acuerdo con nosotros en todo lo que dijimos sobre el versículo 1. Pero aquí es donde creemos que no estaría de acuerdo con nosotros. Él nunca aceptaría como hecho de que el Verbo se haya hecho carne. El idioma griego nos permite ponerlo en una forma más específica, y creemos que en una forma más exacta también. El Verbo fue nacido carne. Ahora piense en esto por un momento, amigo oyente. Aquí viene Dios desde la eternidad. Ya era el anciano de días. Pero también vino a Belén. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Estaban buscando a un rey para exaltarlo, pero él vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Note usted que el Evangelio según San Juan ni aún menciona su nacimiento en Belén. ¿Y sabe por qué es que no lo menciona? Porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad y se hace carne. El Verbo se hizo carne o nació carne. Por tanto, esta es la historia de la Navidad, aquí en el Evangelio según San Juan, y es importante que veamos esto. Nació carne. Y la única manera en que eso pudo haber ocurrido, en que eso pudo haber tenido lugar, fue mediante el nacimiento virginal.
El escritor de la carta a los Hebreos lo expresa así allá en el capítulo 2, versículo 16 de esa carta. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay quienes creen que las declaraciones en los versículos 12 y 13 que dice, los cuales no son engendrados, no se refieren solamente al renacimiento del creyente, sino también al nacimiento de Jesús mismo. Él no fue nacido de sangre, es decir, no nació de una manera humana por esfuerzos humanos. Tampoco nació de voluntad de carne humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne, dice. Esta es la historia navideña. Fue nacido carne. El profeta Isaías dice en el capítulo 9 de su profecía, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un bebé nació en Belén, pero el hijo vino desde la eternidad. El niño fue nacido, pero el hijo fue dado. Ahora, la segunda declaración, en este versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega skenos, que tiene el sentido de acamparse. La palabra skenos significa tienda. El apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, donde compara nuestros cuerpos, en los cuales vivimos, con pequeñas tiendas o carpas. Son tan frágiles como una tienda, amigo oyente. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser tumbada en una noche por un simple vientecito. Puede ser quitada en un instante. Pero, porque usted y yo, amigo oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda gran declaración en este versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y tenemos luego la tercera declaración, y es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una nueva declaración. La pregunta que nos hacemos naturalmente es, ¿no se limitó a haciéndose carne? Y Juan nos responde, espere un momento, fue lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí al mundo, fue lleno de gracia y lleno de verdad. ¡Cuán grande es esta verdad, amigo oyente! Leamos ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo 1 de Juan. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo. Él fue lleno de gracia y de verdad. Este es Él de quien hablamos. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por esta ocasión porque ya nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos considerando este interesante tema aquí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos pues a acompañarnos. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor le bendiga copiosamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.